Muy buenos días, el tema de hoy es por la sangre. Vamos al libro de Éxodo capítulo 12, 21 al 27. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias, santificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Por la sangre. Encontramos la descripción de lo que es el poder de la sangre. El poder de la sangre del Cordero Inmolado de Dios viene desde la época de Moisés, unas instrucciones que el Señor había dado a Moisés, cómo podría cubrir, resguardar a su pueblo escogido, a los hebreos. Ellos vivían en Egipto, y recordemos que en ese tiempo, cuando Dios mandó a Moisés a sacar a su pueblo de Egipto, tenía que hablar con Faraón para que soltara al pueblo hebreo, para que salieran de Egipto y ya no siguieran de esclavos, de servidumbre en esa nación. Pero en todo tiempo se opuso Faraón para no dejar salir a su pueblo. Y esta es una de las cosas en las cuales el Señor mandó las plagas inclusive de ranas, plagas que vinieron de enfermedad, de muerte. Y esta era una parte muy específica en la cual el pueblo lo tuvo muy en cuenta, que la sangre era coger un cordero sin tacha ni mancha, un cordero por familia. Tenían que cogerlo, ese cordero bien cuidado, bien trabajado, bien alimentado. Ese cordero tenían que degollarlo, y la sangre que tomaban de ese cordero tenían que tomarla de un lebrillo, o sea, como en un plato, en un balde. Tener esa sangre, y con esa sangre, como un lebrillo significa como una brocha, algo con el cual marcaban la parte de los postes y los dinteles de la casa, la entrada, las puertas de la casa tenían que estar marcadas con la sangre del cordero. Cuando viniera el ángel de la muerte no podría entrar. Por eso hablarles del heridor. Él no podía entrar a esas casas y entrar la enfermedad o la muerte al pueblo hebreo. En que las otras partes sí entró, que fue cuando entró la muerte de los primogénitos a las casas. Entró el ángel de la muerte y mató a los que había asignado el Señor. Por eso, cuando miramos el prototipo de la sangre, ¿qué significa? ¿Por qué el tema por la sangre? Muchos hablan por la sangre. Es que yo estoy cubierto con la sangre. Es que yo estoy sellado con la sangre. Pero ni siquiera lo aplican a su vida, a su corazón. ¿Por qué? Porque hay muchos que conocen de Cristo Jesús. Ya han ido a un encuentro. Realmente han tomado a Jesucristo como su salvador personal, pero resulta que sus hechos, palabras, acciones y decisiones hablan todo lo opuesto, lo contrario, porque comulgan con cosas del mundo, todavía viven en el pecado. Algunos que dicen ser cristianos, pero todavía viven en fornicación, en adulterio, en división, en contiendas, en peleas, en inmoralidad, en mentiras, en manipulación. Bueno, muchas cosas que el enemigo todavía los tiene atados, y como que realmente no han entendido que el nuevo pacto, usted y yo ya debemos estar en el nuevo pacto, pero no es como una simbología, algo que por lo cual usted y yo podamos decir que estoy bajo el pacto de la sangre de Cristo, o que la sangre de Cristo me cubre, cuando realmente usted vive más en el mundo que realmente bajo ese pacto. Un pacto en el cual viene desde la época de la era mosaica, en el cual el Señor mismo le habló a Moisés que este ritual tenía que ejercerlo. Pero como encontramos en el versículo 27, y dice: pues vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Ellos entendieron cuál fue el propósito de esta sangre, ese cordero. Y hoy en día, usted y yo, si somos cristianos, debemos entender el proceso, el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros, ya que esta referencia nos habla que es tomar ese manojo es el hisopo, mojarlo con la sangre que estará en el lebrillo. Pero si esa sangre usted no la sacaba del lebrillo y la aplicaba sobre los postes, los dinteles de la casa, no había ningún efecto. Usted podría decir: pero ahí está la sangre del cordero en este lebrillo, está la sangre del cordero en este
este manojo, pero si no lo aplicaba. A veces usted y yo ni siquiera interiorizamos la sangre del Cordero, ni siquiera somos cristianos, porque realmente Cristo tiene que vivir en nosotros, pero tenemos que ser esa imagen y semejanza de Cristo Jesús con todo lo que usted y yo obramos, hablamos, actuamos, hacemos a diario, y reflejar a nuestro Señor Jesucristo, porque lastimosamente nuestro testimonio da mucho que pensar si realmente estamos reflejando la imagen de Cristo. Si nos llamamos cristianos, reflejamos a un Cristo pequeño, pero es un Cristo reformado a través del poder de la sangre del Cordero inmolado de Dios. Y es ahí donde el Señor entra a obrar en nuestra vida, en nuestro corazón, si realmente usted y yo entramos en ese cambio o no entramos en ese cambio. Es importante que nos analicemos usted y yo cómo estamos orando. ¿Será que sí estamos orando acorde a lo que el Señor nos dice a la luz de las Escrituras, o estamos orando acorde a nuestras emociones, pensamientos y deseos? Mire lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 22, 19 y 20. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ese nuevo pacto que viene a reflejar lo que hizo Moisés a través de ese cordero para cuidar al pueblo hebreo. Ese nuevo pacto viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre significa que usted y yo hemos sido redimidos, hemos sido reformados, hemos sido restaurados, hemos sido libres, porque la sangre significaba en la antigüedad que no vendría muerte, mortandad, ni peste, ni enfermedad sobre el pueblo hebreo. Era un pacto que el Señor había hecho con el pueblo, su pueblo escogido. Pero también este pacto viene el Señor y lo hace con usted y conmigo, con la humanidad. Un pacto en el cual viene a sacrificar un cordero vivo, sin mancha, sin contaminación, una sangre en la cual fue pura y limpia, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él representa el cordero inmolado de Dios, y este cordero inmolado de Dios tiene que haber un significado para usted y para mí, en el cual debe haber un cambio, una transformación, en el cual yo quiero representar a Jesucristo, pero también necesito morir a ese viejo hombre para que sea crucificado y cancelado a través de la cruz de Calvario. ¿Qué significa usted por la sangre? Muchos, como le digo, lo toman como un amuleto que por la sangre yo he sido redimido, que la sangre me cubre, que la sangre me protege, la sangre que yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Sí, y que hace usted hablando cosas vulgares, mentirosas, mal habladas, malintencionadas, que hace usted todavía en fornicación, que hace usted con personas indebidas, personas que incircuncisas, como dice la palabra, personas que no son conocedoras de Dios, pero que andan en la inmoralidad. Usted cree que está bien andando con este tipo de personas y no le ve ningún problema, pero ya copia lo que ellos hacen. O sea, no ha habido un cambio de corazón. Ya que está aquí el Señor nos quiere hablar a usted de mí, ¿cómo estamos obrando usted y yo? ¿Será que sí lo hacemos o no lo hacemos como nos dice la palabra? Ya que muy poco los cristianos pueden explicar su gran gloria y beneficios, y a la vez cómo viven en el poder de la sangre del Cordero de Dios, cómo es el reflejo, cómo están actuando. Cuando Cristo levantó la copa en la última Pascua, mismo Él dijo: esta copa es el nuevo pacto por mi sangre que por vosotros se derrama. Él derramó esta sangre a través de la cruz de Calvario por usted y por mí. Dice que hasta la última gota de sangre derramó por amor a usted y por amor a mí. Pero ¿cómo estamos usted y yo obrando? ¿Cómo estamos actuando? Ya que memorizamos su sacrificio cada vez que tenemos una santa cena, cada vez que usted y yo escuchamos de la sangre de Cristo, como que nos acordamos y la tomamos por cada uno de nosotros. Pero este es el límite del conocimiento de la mayoría de personas, porque sobre la sangre de Jesús, pero sabemos acerca de la sangre que se derramó a través de la cruz del Calvario, esa sangre pura, sin manchas y contaminación, así como esa sangre significó un gran pacto para el pueblo hebreo, un pacto en el cual ellos pudieron verificar que realmente fueron guardados de la muerte. Usted y yo, el Señor, cuántas veces nos ha guardado, nos ha protegido, y es por la misericordia de Dios, no es porque usted y yo realmente andemos acorde a la palabra, acorde a las Escrituras. Cuánto nos falta a usted y yo entender cómo podemos obrar y actuar a lo que el Señor quiere obrar a través de nuestras vidas, y es poder llegar al cambio de la transformación en cada una de las áreas de nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Qué nos falta todavía entregar? Que usted y yo pensamos que estamos bien, pero resulta que las cosas que hacemos no dejan nada que ver del nuevo hombre, sino del viejo hombre. Por eso mire lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ya que a través de la sangre de Cristo Él nos reconcilió con el Padre, y la sangre del Cordero de Dios nos ha liberado de la condenación eterna, nos ha liberado del pecado, de la inmoralidad, pero también de la enfermedad, del oprobio, de las ataduras, los pecados, las palabras, las maldiciones. Hemos sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Por eso es tan importante que usted y yo, el tema hoy es por la sangre, es entender que antiguamente en el pueblo hebreo el Señor utilizó un cordero sin tacha ni mancha por familia. Y hoy
Señor se sacrificó por el pueblo, por la humanidad, pero por quienes creen en Jesucristo, por quienes creen que Él es el Hijo de Dios, pero que también quienes creen que a través de la cruz del Calvario selló todas nuestras ataduras, pecados, palabras y maldiciones, y hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y si ya fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, ¿por qué tenemos que volver al lugar donde el Señor nos sacó? Hoy le clamo, le pido al Señor que por la sangre de Cristo usted y yo seamos redimidos de todo argumento del enemigo, pero que la sangre de Cristo nos cubra, nos lave, nos limpie, nos purifique, nos redime, nos restaure, nos libere, nos sane, nos santifique, y que delante del Padre estemos limpios, puros, sin tacha, sin mancha, sin arruga, y que el Señor nos vea como Cristo nos ve a través de Cristo Jesús, limpios y puros y sin mancha.